El peor error que puedes cometer al buscar a Dios es intentar atraparlo en el reloj de tu muñeca. Es intentar medir al Eterno con la frágil vara de la temporalidad humana. Si supieras esto, no estarías tan desesperado por las cosas que se desvanecen. Yo también creía que la historia de Dios comenzaba en el jardín del Edén, o quizás en el monte Sinaí. Pero una visión, una revelación profunda de la palabra, me mostró el vacío anterior a la creación. Nos negamos a aceptar que antes del primer segundo, antes del primer átomo, antes del estallido de la luz que separó el día de la noche, existía una realidad que desafía toda lógica, una existencia autosuficiente, plena y completa, que nunca necesitó de nosotros para ser. Esto no es solo una pregunta teológica, es la llave para entender el propósito de tu propia vida finita. El 90% de la humanidad se distrae con el ahora y se pierde el siempre. La pregunta que resuena en las cámaras secretas del alma es: ¿quién era Dios antes del tiempo? Para responder, debemos despojarnos de nuestra cárcel temporal. El ser humano está encadenado a una línea, un punto de inicio y un punto final, pero el Creador habita en un círculo, en la eternidad, en aquello que la Biblia llama la seidad divina. Él es el que es. Como dijo el salmista, mucho antes de que nacieran los montes, o de que dieras forma a la tierra y al mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. No hay un antes ni un después para Él, solo el presente absoluto. Esta verdad es tan fundamental, tan poderosa, que si la comprendes, tus miedos se disipan y la ansiedad por el futuro se apaga como una vela en la noche. Él no fue creado. Él es la causa primera, el motor inmóvil que lo sostiene todo, el fuego eterno que arde sin consumirse. Para nosotros el tiempo es una máquina, una cadena. Cada amanecer es un recordatorio de que estamos un día más cerca del final de nuestra historia terrenal. Pero para Dios, el tiempo es un pincel. Él lo usa, no es usado por Él. Imaginen una multitud, una inmensa multitud de ovejas caminando sin pastor, perdidas en la neblina del miedo. Eso somos cuando intentamos entender al Eterno con nuestra mente limitada. Queremos encajar su inmensidad en nuestra pequeña caja de 3 dimensiones y el resultado es frustración. Dios no sucedió en algún momento. Él es la fuente de todo suceso. Esto es crucial. Él no envejece, no se sorprende y no se cansa. Él es inmutable. Y esa inmutabilidad es nuestro ancla más segura en las tormentas de este siglo. Su existencia no depende de la creación, sino que la creación depende totalmente de su existencia. Pero la gran revelación, el misterio que solo la palabra puede desvelar, es que la eternidad no es un silencio helado, ni una existencia solitaria. ¿Qué hacía Dios en esa vasta inmensidad anterior a que existiera la luz? Él amaba. Y no me refiero a un amor potencial, sino a un amor perfecto y consumado. Aquí entramos en el corazón de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Antes de que existiera un solo ángel, un solo hombre o una sola estrella, había una comunión eterna, una danza de amor perfecta que los teólogos llamaron perichoresis. Era la unidad en la pluralidad, la vida desbordándose en sí misma. Jesús no fue creado. Él es el Verbo coeterno, el Hijo amado que estaba con el Padre desde el principio. Escucha bien porque esto es crucial. El Creador no estaba aburrido esperando hacer algo. Su gozo era completo en sí mismo. Piensa en el fuego, no en el que destruye, sino en el fuego que purifica y guía, esa columna de fuego que iluminaba el camino de Israel. El Padre era la fuente,
El Hijo era la llama manifestada, y el Espíritu Santo era el calor y el movimiento de ese fuego eterno. Esta es una verdad que derriba el orgullo humano. Dios no nos creó por necesidad, sino por desborde de ese amor perfecto. La creación no fue una obligación, sino una invitación a compartir su gloria. ¿Te das cuenta del inmenso privilegio? El Dios que existió antes del tiempo te invitó a participar de su tiempo. Y aquí es donde todo cambia para ti que te sientes solo y perdido. Si el Padre y el Hijo estaban en perfecta unidad, ¿qué hacía el Espíritu Santo? Él era el aliento, la unción, el poder que tejía la relación. El Espíritu no es una fuerza impersonal, sino una persona divina cuya misión eterna era y es glorificar al Hijo y revelar al Padre. En esa eternidad inmutable, el Espíritu era la garantía de que el plan de redención ya estaba trazado, mucho antes de que Adán tomara el fruto. El plan de la cruz, ese refugio que es nuestro único asidero, no fue un plan de emergencia, sino la manifestación más gloriosa de esa eterna comunión. Esto nos da una esperanza inquebrantable. El Dios que te conoce hoy ya te conocía en su eternidad. El Padre, desde su trono inmutable, tenía conocimiento de ti. El Hijo, el Logos, estaba listo para vestirse de carne y redimir. Y el Espíritu Santo, el soplo de vida, estaba listo para morar en los corazones arrepentidos. La eternidad de Dios es la prueba irrefutable de su fidelidad, porque si Él no cambia, su promesa no puede fallar. Pero la verdad es que muchos hoy viven como si Dios fuera una entidad frágil que depende de sus estados de ánimo o de sus oraciones perfectas. Despierta. El Dios que existió antes de las galaxias es el mismo que te está llamando ahora a entrar por la puerta estrecha. Es un llamado urgente. Un llamado que requiere que dejes de lado las arenas movedizas de este mundo y te aferres a la roca de su palabra eterna. Ahora, imagina esto. ¿Cuál fue el punto de inflexión? ¿Qué puso el límite a lo ilimitado? El acto de la creación. Génesis 1:1. Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios. La palabra principio aquí no se refiere al inicio de Dios, sino al inicio del tiempo y el espacio. Dios, en su soberanía y amor, decidió que una parte de su realidad eterna se manifestaría en una dimensión temporal. Él fue el alfarero que tomó la arcilla informe del no ser y le sopló forma y propósito, y Él lo hizo todo a través del Verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:1-3. El Verbo es Jesús. El misterio se revela. Antes del tiempo, el Verbo estaba siendo amado. En el tiempo, el Verbo se convirtió en el constructor. Esto nos enseña una lección de humildad y maravilla. Nuestra existencia no es casualidad. Es la prueba de que el amor de Dios no podía ser contenido, que se desbordó sobre la nada. Lo que los astrónomos llaman el Big Bang, la Biblia lo llama la palabra de Dios que resuena en el vacío. Y esa palabra sigue resonando hoy en tu corazón, buscando una respuesta, una rendición. Pero muchos, cegados por la luz falsa del mundo, prefieren ignorar el eco del Creador. Detente un momento y reflexiona. Si la voz de Dios creó universos, ¿qué poder tiene esa voz para recrear tu vida destrozada? La trascendencia de Dios antes del tiempo significa que Él es totalmente otro, santo, separado de su creación. Él no está limitado por las leyes de la física que Él mismo diseñó. Él no está en una esquina esperando ver qué hacemos. Él es el Alfa y la Omega,
Y si comprendemos su trascendencia, entenderemos su inmensa gracia, porque el Dios que no necesitaba nada, decidió entrar en lo que sí necesitaba, en el tiempo humano para salvarnos. Él, que estaba fuera de la línea, se hizo parte de la línea. El pastor que no necesitaba las ovejas, bajó a buscarlas al valle de sombra y de muerte, ofreciendo su propia vida como rescate. Pero hay quienes dicen, si Dios es eterno, ¿por qué tardó tanto en crear? Esa pregunta es absurda para la mente eterna. La tardanza solo existe para nosotros que vivimos bajo la presión del reloj. Para Dios, no hay pasado ni futuro. Solo existe el cumplimiento de su voluntad. Él no espera. Él actúa en el momento perfecto. Él, que es el autor de los siglos, marcó el kairos, el tiempo divino. Él no se precipitó por impaciencia, ni se retrasó por olvido. Si hoy te sientes desesperado esperando una respuesta, recuerda, estás esperando en el tiempo de un Dios que es fuera del tiempo. Su silencio no es ausencia, es la preparación de su obra. Confía en el Dios que maneja el calendario del universo. Ahora, adentrémonos en la inmanencia de Dios. Si antes del tiempo Él era trascendente, ¿cómo se hizo inmanente? A través de su pacto y, crucialmente, a través de su Hijo. Dios no solo creó el universo y se retiró. Él ha estado activa y amorosamente involucrado desde el Bereshit. Él camina en el jardín, habla a los profetas y en el cumplimiento del tiempo se hizo carne en Jesucristo. El Dios que existía en la gloria inalcanzable se hizo accesible. Esta es la verdad que debe conmover tu alma hasta las lágrimas. El creador del tiempo se hizo sujeto al tiempo, naciendo en un pesebre, viviendo una vida limitada, para que nosotros, seres limitados, pudiéramos alcanzar su eternidad. Y aquí es donde mi voz se vuelve apasionada y fervorosa. No desperdicies esta gracia. El sacrificio en la cruz es el punto de encuentro entre la eternidad y la temporalidad. En la cruz, el Hijo Eterno, el Verbo que existía antes de la luz, sufrió el peso de nuestro tiempo y de nuestro pecado. Él borró la deuda que nos condenaba. Pero muchos, hoy, están ocupados construyendo ídolos de arena, aferrándose a placeres pasajeros, como si la eternidad fuera solo una palabra bonita. Despierta. Tu tiempo es limitado. El camino es estrecho. ¿Estás caminando por la luz? ¿O te has perdido en la oscuridad de tu propia autosuficiencia? La eternidad de Dios debe ser el espejo en el que reflejamos nuestra vida. Si Él es inmutable, ¿por qué somos nosotros tan volubles? Si Él es amor, ¿por qué vivimos en el rencor? El llamado es al arrepentimiento urgente. No mañana, no cuando te sientas mejor, sino ahora mismo. Deja de medir tu éxito por la fecha de caducidad de tus bienes materiales y empieza a invertir en lo que no se desvanece, en la herencia que te espera con el Pastor Eterno. Si has estado desviado, si la marea de este mundo te ha alejado de la orilla segura, vuelve a la cruz, vuelve al refugio. El Dios que existió antes del tiempo te está dando una nueva oportunidad en este preciso momento temporal. Para comprender la magnitud de su ser, debemos estudiar sus nombres. Él se reveló a Moisés en la zarza ardiente, un fuego que ardía sin consumir, simbolizando su eternidad. Moisés preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y la respuesta fue, Eye Asher. Eye, yo soy el que soy, Éxodo. En Keis Teres. Este nombre encapsula su aceidad,
Su existencia es intrínseca a Él mismo. No hay pasado, no hay futuro, solo el ser continuo y autoexistente. Cuando decimos que Dios es el Shaddai, el Dios Todopoderoso, estamos reconociendo que su poder no tiene límites temporales ni espaciales. Él es el Creador que siempre fue, es y será. Este conocimiento debe generar en ti una asombrosa reverencia. Pero la maravilla no termina en su trascendencia, sino en su promesa de compartir esa eternidad. ¿Cómo? A través de la fe en Jesucristo, el Verbo encarnado. Él dijo: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Juan 11:25. Esta es una promesa de que nuestra línea temporal no tiene por qué terminar en el vacío. La fe es la puerta, la única puerta abierta que nos permite pasar del tiempo limitado a la eternidad ilimitada. La vida eterna no es solo una duración sin fin, es una relación de vida con el Dios eterno. Es pasar de ser una oveja perdida a ser parte de su rebaño eterno, bajo el cuidado de su mano firme. Muchos se preguntan por qué la Biblia comienza con la creación y no con la preexistencia de Dios. La respuesta es simple: para que la humanidad limitada pudiera entender la magnitud de lo que había sido revelado. Si la Biblia comenzara con la complejidad de la Trinidad eterna, nadie podría asimilarlo. Dios nos da la revelación en etapas, como un padre sabio que alimenta a su hijo. Primero, nos muestra el escenario. Luego, nos presenta al actor principal. Y finalmente, nos revela la inmensidad del director de la obra, el Padre Eterno. Esta progresión es la misericordia de Dios para nuestra capacidad limitada. Él se ajusta a nuestro tiempo para elevarnos a su eternidad. Consideremos un momento la santidad de Dios en ese período antes del tiempo. Él era la medida de todo lo puro. No existía el pecado, no existía la mancha, solo la perfección luminosa. Cuando el pecado entró en la creación, fue una ofensa cósmica, una ruptura en la armonía del plan eterno. Por eso, la respuesta no podía ser temporal, tenía que ser eterna. El sacrificio del Cordero, inmolado desde antes de la fundación del mundo, fue la solución eterna para un problema que se manifestó en el tiempo. Medita en esto. La redención no fue un plan B, fue el propósito eterno del Hijo amado. Esta verdad debe llenarte de asombro y de una gratitud inextinguible. Si el Dios que existía antes del tiempo te ha llamado hoy, si esta palabra ha encendido una luz en tu corazón oscuro, no lo tomes a la ligera. El Espíritu Santo está obrando en ti, moviendo tus cimientos. Quiero invitarte a profundizar más en esta verdad. Escribe en los comentarios ahora mismo: yo quiero conocer más de la palabra. Si hoy sentiste un llamado, si la magnitud de la eternidad te ha impactado. Queremos que esta comunidad crezca, que más personas descubran esta esperanza. Suscríbete y únete a esta comunidad que busca a Dios cada día, que busca la verdad que libera. Volviendo a la eternidad, piensa en la paz que esto implica. Si Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, entonces tu futuro no está a merced del azar. El mismo fuego que guió a los patriarcas, el mismo pastor que restauró el alma de David, es el que te está guiando hoy. El camino puede parecer incierto, lleno de desvíos y de pruebas, pero el que sostiene el tiempo es tu refugio. Esta es la roca firme que te ofrece la palabra. Una esperanza que trasciende el momento presente y te ancla en la seguridad de su plan perfecto. ¿Estás dispuesto a soltar el control de tu vida finita y entregársela al Dios infinito? La verdad sobre la preexistencia de Dios destruye la idea de que somos el centro del universo. Antes de nosotros, antes de nuestras preocupaciones y de nuestros logros,
Él era. Este conocimiento nos da perspectiva. Deja de magnificarte y comienza a magnificarlo a Él. Nuestras vidas son como un soplo, una semilla que florece y luego se marchita. Pero en ese breve florecer, tenemos la oportunidad de reflejar la gloria del Creador eterno. Cuando vives en la perspectiva de la eternidad de Dios, los problemas de hoy se reducen y tu enfoque se centra en lo que realmente importa, tu relación con Él. Aquí viene una palabra de confrontación directa. Muchos viven como si el tiempo fuera infinito para ellos. Postergan el arrepentimiento, posponen la reconciliación y dejan para mañana la búsqueda de Dios. Ese es el engaño más grande de Satanás. La urgencia espiritual es real. El Dios que ha marcado el tiempo de tu existencia te llama a aprovecharlo. Hoy es el día de la salvación. ¿Qué te detiene? ¿El orgullo? ¿El pecado oculto? Deja atrás la oscuridad. Recuerda la imagen de la puerta estrecha. No puedes entrar cargado con el equipaje pesado del mundo. La eternidad exige ligereza y rendición total. Meditemos sobre el concepto de la soberanía inmutable. Si Dios era soberano antes del tiempo, su soberanía no puede ser amenazada por ningún evento que ocurra dentro del tiempo. Esto significa que las crisis mundiales, las tragedias personales, incluso la maldad humana, no lo toman por sorpresa. Él está por encima, controlando el flujo y reflujo de la historia. Esto no es fatalismo. Es la garantía de que incluso en el caos hay un propósito mayor. El fuego de la prueba tiene un objetivo: purificarte y hacerte más semejante a su Hijo. No huyas de la prueba. Abrázala como una herramienta del pastor para moldearte. La eternidad de Dios también nos habla de su compromiso. Piensa en el pacto de Dios con Abraham, con Noé, con Israel. Esos pactos son solemnes porque son hechos por un Dios que no puede mentir ni cambiar de opinión. Él no es como el hombre. Su palabra es su reflejo. Cada promesa bíblica, desde Génesis hasta Apocalipsis, es un ancla forjada en la fragua de su existencia atemporal. Si te aferras a una de sus promesas, te estás aferrando a algo tan real como el universo mismo. ¿Qué promesa te ha dado Él? Aférrate a ella con todas tus fuerzas. El contraste entre la infinitud de Dios y nuestra pequeñez nos lleva al asombro, a la humildad. Nuestro tiempo es valioso precisamente porque es limitado. Es la única oportunidad que tenemos de elegir el camino estrecho que lleva a la vida eterna. Si la luz de la palabra ha brillado en tu oscuridad, si has comprendido la diferencia entre el Creador eterno y la criatura temporal, tu vida ya no puede ser la misma. Ya no puedes vivir de manera frívola, como si no hubiera un juicio final. La historia tiene un fin, y ese fin nos lleva de vuelta al punto de partida, el trono eterno de Dios. Si quieres profundizar más, si este mensaje tocó tu corazón y quieres descubrir enseñanzas bíblicas que transforman vidas, entra al link de mi perfil o al comentario fijado. Allí encontrarás el mapa para navegar las verdades profundas de su palabra. Pero ahora, escuchemos la conclusión de este gran misterio. El Dios que existía antes del tiempo nos ha dado un regalo inmerecido y asombroso. Él nos ofrece la comunión, la oportunidad de conocerlo íntimamente. ¿Qué parte de este mensaje tocó tu corazón? Déjalo abajo, compártelo. El pastor está llamando a sus ovejas. La pregunta no es quién era Dios antes del tiempo, sino quién serás tú con Él dentro de su eternidad. La respuesta a ese misterio se escribe hoy, en las decisiones que tomas en este momento temporal. Que la paz del Dios eterno, el Yo Soy, que es nuestro refugio y nuestra fortaleza, sea contigo. Busca la luz, camina por la fe y vive en la urgencia de su llamado.